Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno es estar aquí una vez más, ¿no es cierto?, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesús. Damos la bienvenida a las personas que han llegado hasta el momento aquí a la iglesia, que Dios los bendiga mucho. Realmente lo vamos a gozar el día de hoy con la palabra del Señor. Y también damos la bienvenida a aquellos que se están, ¿no es cierto?, conectando con nuestra página de internet, montesion.us, también en Facebook y en YouTube. Damos las gracias por eso y realmente estamos gozosos que estamos aquí nuevamente una vez más, ¿no es cierto?, martes a martes, por la gracia, por su gracia, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, que podemos llegar hasta aquí. Cuando amanecemos en la mañana, todas las mañanas, tenemos que darle doble gracias al Señor porque realmente estamos viendo tiempos difíciles, donde no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué nos va a pasar a cada uno de nosotros. Así que el día de hoy, antes de comenzar, quisiera orar, quisiera pedirle al Señor que realmente nos bendiga en esta noche. Tenemos una noche muy especial preparada para esta noche, así que realmente vamos a orar. Incline su rostro y empecemos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres real, Señor, y tu misericordia es para siempre, amado Rey. Señor, has tenido, Señor, el cuidado con cada uno de nosotros, cada una de las personas que nos están viendo por internet. Si alguna persona está enferma, yo sé que el Señor está poniendo sus manos donde quiera que estés en esta noche. Así que damos también las gracias por eso. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer un versículo bíblico que está en Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Y dice lo siguiente, esto es un día de oración, por lo tanto quisiera leer Colosenses capítulo 4, versículo 2, antes de pasar con la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por vosotros, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad ciegamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, razonada, con suar, para que sepáis cómo debéis comportarte. La verdad es que Dios tiene que darnos la sabiduría, ¿no es cierto?, en la unción poderosa de su Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio a toda criatura, porque estamos necesitados de ella. Así que damos las gracias a Dios una vez más. Pero con esto pasamos con la palabra del Señor en esta mañana y le voy a pedir al pastor Abelino Méndez que pase con nosotros en esta mañana. En esta noche, perdón. Todavía me estoy levantando. Gracias, pastor. Bendiciones. Dios nos bendiga una vez más. Estamos muy contentos de estar en esta noche aquí, adorando y bendiciendo el nombre del Señor, y en una noche muy especial, porque tenemos que hablar de un tema muy interesante en las Escrituras. Tal vez usted piense cuando empecemos a hablar de este tema que usted sabe lo suficiente de este tema, y ojalá que lo conozca a profundidad, no sencillamente porque ha estudiado sobre él, sino porque lo ha practicado. Dicho esto, vamos a hablar entonces un poco acerca de lo que vamos a comenzar a hacer pronto. Vamos a hablar acerca de el ayuno. Y el ayuno es algo que es practicado prácticamente en todos los círculos religiosos. Además de eso, es practicado dentro de muchos círculos filosóficos. No solamente eso, aún la medicina moderna presenta el ayuno como una manera de alcanzar una mejor salud. Por lo tanto, el ayuno es algo importante y tal vez usted no lo ve desde el punto de vista religioso o cristiano, pero quizás lo ve desde otro punto de vista, y de una forma o de otra le conviene escuchar un poco más acerca del ayuno. No vamos a entrar en asuntos muy difíciles de todo esto, sobre todo porque la Iglesia del Señor conoce ya mucho acerca de esto, pero sí hay unas
unas cositas muy interesantes que dice la Biblia acerca del ayuno. Y quiero utilizar como base de todo lo que vamos a hablar una pregunta que le hicieron a Jesús y se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo y comienza en el versículo 14. Voy a leer el 14 y el 15 de Mateo, Mateo 9, versículos 14 y 15. Y la palabra del Señor lee de la forma siguiente. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Y aquí hay un detalle muy interesante en este texto. Algo que yo quiero que ustedes noten. Cuando se le pregunta a Jesús acerca de por qué sus discípulos no ayunan, la respuesta de Jesús le dice: porque mis discípulos no están de luto. Y de pronto, cuando usted lee eso, dice: espérate, nosotros estamos acostumbrados en ver o a ver el ayuno como algo tan sublime, tan hermoso, tan espiritual, y Jesús lo ve como un tiempo de luto. Claro, Él viene y les dice: cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Y quiero sencillamente comenzar desde esa perspectiva que el Señor presenta. El ayuno bíblico es un tiempo de quebrantamiento. Es un tiempo donde tomamos o miramos interiormente y exteriormente y hasta cierto punto nos arrepentimos de una serie de cosas. Eso no es todo, hay más cosas envueltas, pero básicamente está la idea del ayuno. Por eso es que los fariseos, el Señor utiliza una enseñanza tremenda acerca de los fariseos y dice que está un fariseo orando al lado de un publicano y el fariseo dice: ayuno 2 veces en semana. Como que la idea de ayunar presentaba una idea de santidad, una idea de sencillamente yo vivo en un estado espiritual más alto que este publicano porque yo ayuno 2 veces en semana. Y generalmente, dentro del contexto bíblico, el ayuno es un tiempo de quebrantamiento. Ahora bien, hay un pasaje interesantísimo en las Escrituras que quiero compartir con ustedes. No lo voy a leer, no voy a utilizar mucho la Biblia, quiero utilizar este pasaje y más adelante vamos a venir a este pasaje. Pero hay un pasaje muy impresionante en las Escrituras, en donde la Biblia dice que Jesús, al momento de ser bautizado, la Biblia dice que es llevado por el Espíritu al desierto. Pero miren lo interesante de este pasaje. Es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Esa es la expresión que utiliza la Escritura. Lo va a encontrar en el capítulo 3 de Mateo, va a encontrar la tentación de Jesús. Dice: para ser tentado por el diablo. Y dice que Jesús estuvo 40 días en ayuno. Y después de 40 días tuvo hambre. Otras palabras, el Espíritu tomó a Jesús, lo llevó al desierto, en donde iba a ser tentado por el diablo. Pero lo llevó a ayunar. Lo llevó para que durante esos 40 días Jesucristo estuviera en ayuno y oración. Y esto me lleva a algunos pasajes de las Escrituras que hablan de 40 días de ayuno. Y siempre que hay un pasaje que me habla de 40 días de ayuno, encontramos unas cosas, unas similitudes. En primer lugar, que es provocado por Dios. Los ayunos de ese tipo son provocados por Dios. No son el producto de la intención humana, sino el producto de la dirección divina. ¿Okay? En segundo lugar, cada vez que hay una situación así, hay una bendición tremenda para el pueblo de Dios o para las personas que están envueltas. En el caso de Jesús,
este ayuno fue el comienzo de su ministerio. En el caso de Elías, que caminó por 40 días por el desierto, y si caminó por el desierto, créanme que no estaba comiendo, no tenía alimento, fue en ayuno, inspirado o movido por el Espíritu. Al final de esos 40 días se encontró una cueva donde tuvo la revelación más grande de Dios que él había tenido hasta ese momento. Y en el caso de Moisés, que estuvo 40 días en la cumbre del monte, ¿okay?, y estuvo ayunando, se le dio que las tablas de la ley y bajó lleno de la gloria de Dios. Por lo tanto, este tipo de ayuno donde es provocado por Dios, generalmente son ayunos extensivos y que tienen un propósito divino de provocar o de producir en la persona o en el grupo de personas o en la iglesia, producir una bendición especial de parte de Dios. Ojalá pudiéramos ver más de este tipo de ayunos en nuestros días, donde Dios nos llamara a ese tipo de ayuno. Todavía hay personas que siguen siendo llamadas por Dios para ese tipo de ayuno. ¿Amén? Ok. Pero hay otro tipo de ayuno muy interesante. Lo encontramos, por ejemplo, cuando Mardoqueo va donde la reina Esther y le dice, mira, si tú no haces nada por nosotros, todos los judíos vamos a perecer. Y aunque tú seas la esposa del rey, sigues siendo judía. Así que tú también estás en peligro. Y la Biblia dice que entonces se convocó al pueblo a orar y a ayunar. En el caso de Nínive, cuando Jonás le lleva el mensaje, la Biblia dice que el rey de Nínive convocó un ayuno de 3 días, donde nadie podía, ni los animales, los pobres animalitos tuvieron que ayunar. Aleluya. Qué difícil sería para los pobres animales que comen grama del piso. Me imagino que los dueños de ellos les amarrarían para que no pudieran comer, los llevarían a un sitio donde no hubiera comida. ¿Bien? Porque ellos no saben y para ellos sería difícil. Pero el rey de Nínive decidió, todo el mundo que iba a ayunar, hasta los animales, porque tenemos que cambiar el corazón de Dios. Por eso es que cuando Jesús habla del ayuno, habla de luto, habla de quebrantamiento, habla de momentos donde la persona de verdad se entrega a una búsqueda profunda de Dios. Y cuando esa búsqueda profunda de Dios surge, definitivamente lo primero que sale que surge en nuestra vida es los pecadores que somos. Y produce arrepentimiento. Quizás usted no lo ha visto de esa forma, pero cuando usted se mete con el Señor y empieza a buscarle, de pronto usted se para y dice, Señor, es que yo soy tan malo. Y sale casi automáticamente, usted no se da ni cuenta. Señor, perdóname. Y empiezan a surgir cosas en su mente. Ay, Señor, perdóname por todo lo que he hecho y lo que no he hecho y lo que pude haber hecho y no hice. Todo eso viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque a través del ayuno estamos quebrantándonos delante de Dios. Ahora bien, hay algo muy importante que sucedió en una ocasión, y como estamos hablando de muchos ayunos, después volvemos con Jesús. Hubo un momento determinante en la historia de la iglesia en que había unos hombres, la Biblia dice que había profetas y maestros, y quiero enfatizar esos ministerios, porque hay un propósito en lo que queremos decir en la noche de hoy. Había profetas y maestros orando y ayunando. Y en medio de ese orar y ayunar, la Biblia dice que el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé, porque tengo un trabajo con ellos. Y ese mover del Espíritu en medio de un ayuno trae al ministerio a 2 hombres que cambiaron la historia de la iglesia por su influencia en el mundo entero. Fíjense,
Dios pudo llamarlos sin necesidad de que nada de esto pasara. Sin embargo, cuando hay una iglesia ya establecida, fue en medio de un ayuno y oración que Dios levantó a estos dos. Y estaban allí los líderes, los profetas, los maestros. Y me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Había en la iglesia profetas y maestros, y mientras estaban ayunando, no dice estaba la iglesia ayunando. Dice que sus líderes estaban ayunando. ¿Y por qué yo les digo que hay un propósito detrás de esto? Porque para que Dios se mueva en toda la iglesia, los líderes tenemos que ser los que estamos al frente orando y ayunando. Aleluya. Me acabo de dar un golpe yo mismo en la cabeza. Pero es la realidad bíblica. Es el mensaje bíblico. El pueblo puede estar orando y ayunando profundamente, pero no es hasta que los líderes toman en serio la idea de que tenemos que orar y ayunar juntos, que vemos que el Espíritu Santo se movió en la iglesia de Antioquía para levantar a estos dos hombres que transformaron el mundo conocido de aquella época. Por tanto, y entonces déjenme ir redondeando. Yo espero que los que me están viendo a través de la internet puedan ir tomando o entendiendo de lo que estamos hablando. Por tanto, el ayuno viene en respuesta a tres cosas. Esto es lo que hemos dicho. En respuesta a un propósito divino, que fue lo que sucedió con Jesús, con Moisés, con Elías. Puede venir en respuesta a una reacción nuestra a las circunstancias, a las crisis que enfrentamos. ¿Qué fue lo que sucedió con Mardoqueo, con la reina Esther, con el mismo David cuando perdió, cuando su niño estaba enfermo de muerte y estuvo ayunando para tratar de cambiar el propósito de Dios hacia ese niño? Pero más importante, y escuchen esto que voy a decir, el ayuno que viene como la respuesta de la iglesia a una inquietud profética de Dios. Me explico. Allí había profetas y maestros, líderes. Y dentro de todo aquello, imagínense, usted pone a Maelo aquí solo y olvídese que no hay quien déle en la noche para profetizar. Imagínense que allí había profetas y maestros y menciona a varios de ellos por nombre. Yo me imagino que a la hora de profetizar, aleluya, no. Pablo dice que el profeta, el espíritu está sujeto al profeta y que hay que hacerlo todo en orden. Pero lo que quiero decir es la manera en que Dios hablaría a esa iglesia de Antioquía. Y en respuesta a esa inquietud profética, ellos ayunaban. Y el resultado lo vemos. Hoy en día vemos unas crisis tan grandes en nuestro mundo. Vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, vemos lo que está sucediendo. Y hemos escuchado la voz de Dios, y esto es lo que me gusta de todo esto, de que Dios va a hacer cosas hermosas con su pueblo. Y en respuesta a esa inquietud profética de parte de Dios a través de sus siervos, estamos llamados a ¿qué? Sencillamente a ponernos al lado de Dios. Y comienza, ¿cómo? Con el ayuno, con el quebrantamiento, con la búsqueda profunda, con el tiempo en el cual Dios nos santifica, nos limpia, para que entonces podamos ¿qué? Podamos hacer la obra que Dios quiera. No comienza precisamente porque sencillamente el profeta lo dice y yo salgo a la calle y empiezo a predicar y la gente empieza a convertirse. No,
Nunca ha sido así. Busque la historia de la iglesia. Los grandes avivamientos de la iglesia han sucedido cuando el pueblo se une a sus líderes en las rodillas, en la oración, en el clamor, en el ayuno. Y el resultado de eso es un gran avivamiento. Pero podemos hablar de avivamiento y hasta que no doblemos nuestras rodillas, hasta que no ayunemos, hasta que no busquemos el rostro del Señor, nada va a pasar. Sencillamente seguiremos hablando de avivamiento. Seguiremos hablando de lo que Dios puede hacer. Seguiremos hablando de lo que Dios quiere hacer. Seguiremos hablando de lo que Dios espera hacer. Y tengo que utilizar la palabra espera, porque hasta que no comienza con nuestro quebrantamiento personal y como iglesia y como pueblo, no vamos a ver nada de eso. Así que podemos estar toda la noche hablando de las cosas grandes que Dios puede hacer, pero no vamos a verlas hasta que nosotros no nos quebrantemos en búsqueda profunda de Dios en ayuno y oración. El ayuno y oración no nos da poder. Quiero aclarar esto. El ayuno y la oración nos prepara para poder ver el poder de Dios. Y quiero aclarar esto bien. Usted no tiene más poder porque ayune y ore. Usted se prepara para poder usar ese poder. Me explico con una ilustración bien simple. ¿Okay? Los médicos tienen el conocimiento, un conocimiento enorme de la ciencia, de esto, de aquello. Y en ese conocimiento pueden decirle a usted un sinnúmero de cosas, pero nunca podrán hacer nada de lo que ellos dicen hasta que no abren una consulta y empiezan a recibir a la gente. ¿Para qué? Para que esa gente venga y ellos puedan ejercer lo que dicen que ellos saben. ¿Okay? Yo puedo conocer la Biblia al revés y al derecho, pero hasta que no la pongo en práctica no sirve de nada. Yo puedo hablar de lo grande que es Cristo en medio de la congregación, pero hasta que no lo proclamo a la gente que está en la calle, no se va a salvar nadie. Yo puedo saber que si Dios es capaz de hacerlo todo, pero hasta que no viene una persona que está en una condición que dice, el único que me puede ayudar es Dios, y me la ponen al frente y tengo que orar por ella, hasta ese momento puedo hablarle lo más bonito. Pero en esos momentos es que se demuestra quién es Dios. Me acuerdo de un testimonio tremendo que escuché en una ocasión. Este misionero que salió a predicar a una tribu bien escondida y empezó a hablar de las grandezas de Dios. De pronto le traen una persona en un estado crítico y le dicen, si ese es tu Dios, que lo demuestre. Y si no, te cortamos la cabeza. Era el hijo del jefe de la tribu. Tenía una de dos alternativas. O salir corriendo o enfrentar esa situación orando por esa persona. Oró y Dios hizo el milagro. El poder está ahí. Pero solamente el ayuno y la oración me prepara para poder hacer uso de ese poder. Y usted dirá, eso suena tan lindo, eso suena tan hermoso, pero mi pregunta es, yo trabajo tan fuerte, a mí se me hace tan difícil orar, ayunar, y Jesús habló de eso. De la misma manera en que Él dijo, cuando se quite el novio, ahora ustedes van a tener que ayunar, y el novio ya no fue quitado, fue Jesús lo que estaba diciendo cuando yo ascienda a los cielos. Ahora tenemos que ayunar, es una orden, ya no es un quizás, tenemos que hacerlo. Pero Jesús dijo algo tremendo acerca de esto. Usted dirá, pero es tan fácil cuando uno no tiene trabajo sacar un día de ayuno. Créanme, es más difícil cuando usted no tiene nada que hacer. Porque entonces el tiempo parece que no se termina. Y parece que la cocina que está al doblar de la esquina
me está llamando. Amén. La realidad del caso es que Jesús dijo lo siguiente: cuando ustedes ayunen, no hagan como los fariseos, que son unos hipócritas. Él no dijo que son unos hipócritas, pero yo se lo añado. Que empiezan a presentarse como que, ay, yo estoy ayunando, no puedo más. Él dijo lo contrario: cuando ustedes ayunen, lávense bien el rostro. Demuestren todo lo contrario. En otras palabras, Jesús está diciendo, en tu diario vivir, en tu trabajo, en tu cotidiano existir, tú puedes ayunar, porque tú no tienes que demostrárselo a nadie. Es cierto que no vas a tener el mismo tiempo que si pudieras estar solo, pero también es cierto que tu ayuno va dirigido a Dios y solamente Él tiene que saberlo. Y también es cierto, y se lo digo por experiencia, que no importa dónde usted esté, usted puede estar orando. La oración no está limitada a usted estar tirado de rodillas en el suelo. La oración es en todo momento. Que de pronto surge una situación en su trabajo, que si no encuentro el destornillador, ore. En vez de pelear, Señor, ¿dónde está el destornillador? Espíritu Santo, guíame a dónde está el destornillador. Jesucristo, por favor, tú eres carpintero, dame una manita aquí, dame una herramienta que la necesito. En otras palabras, usted puede orar. Y mientras usted está haciendo su trabajo, no tiene que estar gritando a voz en cuello, Señor, ten misericordia. No, usted puede estar ahí, Señor, mira, mi jefe te necesita. Sobre todo esta mañana que nos dio como a pandereta de Pentecostal. Aleluya. Nos dio duro, Señor, bendícelo, guárdalo, cuídalo, que te conozca. En otras palabras, usted puede estar orando, usted puede estar clamando, diciéndole a Dios, Señor, mira los tiempos, mira lo que estamos enfrentando, mira las situaciones que están pasando. Padre, danos sabiduría, danos gracia. Padre, que como iglesia podamos levantarnos en medio de todo esto y brillar como nunca antes, Señor. Que cuando vengan las dificultades a mi trabajo, Señor, yo pueda hacer luz, yo pueda hacer instrumento. Y por favor, no tenga miedo de brillar en la oscuridad. Porque aunque usted quiera o no quiera, usted es luz. Usted no lo puede evitar. Jesús lo dijo bien claro, una luz no se puede esconder. Y sobre todo, en medio de las tinieblas. Si usted trata de esconder una luz en medio de las tinieblas, no puede. La luz brilla. Termino con esto, porque quiero tener el tiempo de poder orar. Vamos a ayunar como iglesia por 3 razones importantes. Y yo quiero que las tengas bien presentes. Primero, en respuesta a un llamado divino que nos invita a ser parte de lo que Él quiere hacer. Segundo, en respuesta a un llamado profético, un llamado de nuestros líderes a unirnos en ayuno y en oración. Tercero, en respuesta a un momento de crisis que está sucediendo, que nosotros estamos viendo y que la única alternativa que tenemos tiene un nombre: Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a aquellos que nos están mirando a través de la internet. Y en estos momentos pues dejo, no sé, Pastor Maelo o el Pastor Mesa, que terminen la transmisión y entonces comenzamos con nuestra intercesión aquí en casa. Gracias, Pastor. Qué interesante saber la razón del ayuno, ¿verdad que sí? Porque no debemos ayunar por ayunar o por cumplir una palabra, porque todo el mundo lo hace. Pero hay razones específicas en las cuales levantamos un ayuno
Y eso es un ayuno que vamos a estar levantando una vez, que levantamos siempre, digamos por costumbre, una vez al año, esperando que Dios nos dé, ¿no es cierto?, la forma y el cómo, que Dios nos hable para ver cuál es su mandato para este año, cuál es la misión que esta iglesia debiera cumplir, cuál es el camino, ¿no es cierto?, que nosotros cada uno debe cumplir. Así que tú que nos estás escuchando por internet, los que están aquí en esta noche, vamos a seguir intercediendo y orando y tal vez explicando algunas cosas más. Pero tú que nos estás escuchando por internet el día de hoy, te quisiera comentar, en la primera semana de febrero, la iglesia Monte de Sion comienza un ayuno y queremos que nos acompañe. Queremos que tú estés con nosotros, aunque tal vez no físicamente, pero en el espíritu queremos estar en ese ayuno. En la página de internet montesion.us estaremos enseñando los 3 tipos de ayuno que existen, ¿no es cierto? Va a haber una guía en esa página para que tú la puedas leer, ¿no es cierto? Y puedes elegir cualquiera de las 3 formas, ¿no es cierto?, de ayunar para que esperar la voz del Señor, ¿no es cierto?, que Dios nos hable. Estamos ansiosos de saber qué quiere el Señor para este año 2021. La verdad es que es algo que realmente no quisiéramos actuar con nuestras propias fuerzas, sino que sencillamente, ¿no es cierto?, que Dios nos guíe en todas las cosas. Daniel eligió un ayuno, dice la palabra del Señor en Daniel, ¿no es cierto?, que en el capítulo 10, versículo 2 o 13 dice, y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como que si estuviera de luto, lo que decía el pastor Avelino, ¿verdad? 3 semanas como que si estuviera de luto, y todo ese tiempo no comí nada en especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. O sea, el ayuno de Daniel realmente son 21 días en los cuales hay personas que no pueden ayunar de otra manera, sino que sencillamente lo que hacen es que en esos 21 días se privan de cosas que realmente muchas veces llamamos especiales, no carne o cosas grandiosas, sino sencillamente comimos lo necesario para que nuestro cuerpo pueda seguir, ¿no es cierto?, funcionando de una buena manera. Las personas que no pueden ayunar, como las personas que tienen diabetes o otro tipo de enfermedad. Así que con esto realmente damos término a nuestra transmisión del día de hoy y damos gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros, y también un gran aplauso a las personas que nos están viendo por internet, un abrazo cibernético, y las personas que se quieran conectar por web, ¿no es cierto?, más tarde, ¿no es cierto?, algunas personas líderes de nuestra iglesia, te invitamos que lo hagas. La pastora Rosita envió un mensaje ahí donde aparece el número donde tú te puedes conectar. Que Dios los bendiga en esta noche y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.